Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Berna comprende mejor la lucha de Halil por Zeynep. Regresan juntos a la mansión para tener una reunión. La mente de Zeynep está puesta en que vayan juntos. Se enoja mucho cuando ella le cuenta a Berna sobre la colina ventosa. Aquí está el nuestro. ¿Cuál es el nuestro? Solo mío. ¿Por qué me confunde? Su plan dice. Dice que no debería pensar. Luego se sube a su caballo. Berna da alguna información sobre el señor Ercument. Halil se detiene y lo observa. Hakan sueña con ganar a Feria con la lista en la mano. Sin embargo, las acciones de Hakan perturban a Feria. Se reúne con Halil Ercument. Hace todo lo posible para convencer al señor Halil Ercument. Zeynep Aslan es la persona más especial que jamás conocerás en esta vida. Todos en la localidad saben muy bien lo trabajador, honesto y competente que es. Pero lo más importante que hace Zeynep es su estado puro en las relaciones humanas. Ercument intenta que las conversaciones sean breves. Se aburre de eso. Te hace sentir con todos sus movimientos corporales que no está escuchando correctamente. Suena el teléfono de Eren. Feyyaz llama. Le dice a Eren que Selma es su prometida. Eren dice que eres la ex prometida de Selma. Eren se enoja mucho. Se pregunta si Selma sabe acerca de este hombre. Selma guarda en una caja todo lo que gastó con Eren. Todo lo que lo hace especial encuentra su lugar en una caja. Halil le muestra al hombre sus proyectos para convencerlo. Dice que Zeynep es solucionista. Alper sigue de cerca estas conversaciones. Así, Ercument Bey supo quién era. Cree que puede actuar ahora. Pensando que su reunión con Ercument fue bien, Halil sale esperanzado de la reunión. Cuando Zeynep regresa a la mansión, tiene las manos y los pies cubiertos de barro. Selma dice, ¿qué es esto? Zeynep dice que tuve una discusión con el caballo. Selma dice que Halil y Berna también vendrían. Zeynep dice que vino. Selma pregunta, ¿estás un poco enojada? Zeynep dice que no, no lo soy. Zeynep se dice a sí misma, ¿por qué debería cansarme? Dice que encontraré la solución para esto. La voz interior de Selma dice, tienes un problema, pero saldrá pronto. Después de recibir la aprobación de Halil Ercument, Halil se pone muy feliz. Alper detiene a Ercument. Contraté a Zeynep con frases llenas de elogios. Dice que perdió mucho dinero debido a los proyectos que prometió pero no cumplió. Dice que lastimó a algunas personas más. Dice que dejó al señor Zafer en la estacada. Ercument Bey llama a Halil. Dice que no quiere trabajar con Zeynep. La voz interior de Berna dice, amo a esta chica. Halil llega a la habitación enojado. Halil ve a Zeynep con el plumero en la mano. Quiere detenerlo. Él le pedirá que deje el plumero. Sin embargo, Zeynep no lo aceptará. Halil dice cabra. Zeynep, ya no soy tu cabra. Halil, ¿qué eres? Se hace el silencio por un rato. Zeynep dice que dejará su trabajo como asistente que nunca empezó. La voz interior de Halil pregunta ¿por qué haces esto? Zeynep va al jardín. No puede contener las lágrimas. Se dice Zeynep a sí misma. ¿Por qué estoy haciendo esto? Él piensa ¿por qué estoy triste? Alper viene a Zeynep, mira, te nombró su asistente. Luego lo dejó a mitad de camino. Halil dice que es así. Alper dice que eres muy valioso para mí. Alper, eres muy valioso para mí. Me dice por favor acepte mi oferta de trabajo. Por la noche Zeynep sirve en la mesa. Sin embargo, Halil no acepta su servicio. Songul, por otro lado, está feliz de que Zeynep haya vuelto a trabajar como empleada doméstica. Tekin cuenta chistes. Gulan es el único que se ríe en la mesa. La voz interior de Halil pregunta qué pasó, ¿estás lejos otra vez? Sin embargo, estuve contigo ayer. Feria cree que Hakan extraña a su antiguo yo. Mientras Feria piensa así, Hakan piensa que su nueva actitud está funcionando. Zeynep sirve té.
Mientras sirve té en su estudio, Alil le pide ayuda a Zeynep. Pero a Zeynep no le importa. Alper le pregunta a Alil, ¿hablamos? Alper dice que mientras convertiste a esta chica en su asistente, lo obstaculizaste. Dice que no acepta la oferta que le hice. Zeynep está muy triste por tu culpa. Creo que deberías mantenerte alejada de él. Alil, no sé qué quieres hacer. Pero él dice, no tensa tu suerte. Berna dice que soy consciente de que Alil y Zeynep están enamorados. Pero ellos no son conscientes de ello, afirma. Dice que debe estar celoso de mí por parte de Alil. Él piensa que esta es la ira de su amor. Cuando ve a Zeynep, quiere hablar con ella. Sin embargo, Zeynep se marcha diciendo que tiene trabajo que hacer. Mientras Zeynep llora en el jardín, Alil se acerca a ella. Él dice que no llores y te seca las lágrimas. Luego quiere dejar a Alil sin decir una palabra. Alil no lo permite. Recuerda haber ido al patio de recreo en el pasado. Dice que haría cualquier cosa para ganarse el oso. Zeynep, harías cualquier cosa para ganar el osito de peluche. Entonces lo tirarías, dice. Alil intenta por todos los medios ganarse el corazón de Zeynep. Nuestro camino es el mismo, dice. Nuestro camino es el mismo contigo. Zeynep se marcha sin decir una palabra. Alil va a su habitación. Tiene a Zeynep en mente. Se dice a sí mismo, si supiera qué puedo hacer para hacerte feliz. Nunca me rendiré por ti. Dice que debe haber una manera de compensarlo. Entonces de repente piensa. Dice que rompió el reloj de su padre. Dice que debería empezar por repararlo. Llama a Eren. Te confiaré algo. Dice que venga aquí muy temprano. Zeynep dice que haré cualquier cosa para hacerte feliz. Selma ve a Zeynep triste. Zeynep no quiere hablar. Selma sale de la habitación. Zeynep, tengo noches sin dormir por tu culpa. Dice que salgas de mi mente. Zeynep llega a la sala de estudio. Cuando ve a Alil en la habitación, se disculpa. Él dice, pensé que la habitación estaba vacía. Alil dice que vengas un rato. Alil dice que tengo algo que quiero, pero no funciona. Zeynep, tú puedes manejarlo. Alil dice, olvidé todo lo que sabía contigo. Zeynep pregunta, ¿qué significa esto? Eren llegó temprano a la mansión. Él viene a Selma. Charla con él. Le pregunta a Selma, ¿hay algo que te moleste o te moleste? Zumrud pregunta si quedan galletas sobrantes. Dice las cookies enviadas por Feyyaz. Selma dice que su abuela está atrapada en el pasado. Mientras Zeynep busca su teléfono, se encuentra con Alil. Sin embargo, Zeynep se aleja de Alil. Mientras tanto, Berna ve su situación. Intenta hacer algo por Alil. La abuela Fatma viene a hablar con Feria. ¿Por qué no aceptas a Samet? ¿O crees que tu mente está en el chico alborotado? Zeynep dice que no encuentra su teléfono. Selma dice que yo tampoco te encuentro bien. Berna entra a la habitación para hablar con Zeynep. Dice que hay cosas sobre Alil y yo que debes saber. Zeynep dice que cosas sobre ti no son de mi incumbencia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.